Macuali Tonali Temastiani. Va a ser una clase en donde vamos a compartir la esencia dual del náhuatl. Para empezar, la misma palabra México, su traducción metafórica es donde se trabaja con la inteligencia en armonía con la intuición. Vamos a hacer un repaso de algunas lecciones anteriores. Al nahuatlaca le interesa mencionar las cosas por su esencia, no por su apariencia. Le interesa decir las cosas de manera metafórica, no literal. Por eso, algunas palabras cortas, su traducción es muy amplia, aunque hay palabras muy extensas que significan muy poco, como Niminox Tlazoc Camachilina. Bueno, tiene un sentido muy hermoso. Pero las palabras todas son duales. Es más, cada palabra, una sílaba es masculina y la otra es femenina. Porque para el náhuatl, uno es hombre y es mujer. La mujer es mujer y es hombre. Tiene las dos esencias, la masculinidad y la femineidad. Eso es lo que vamos a tratar de compartir el día de hoy, que el náhuatl trabaja preferentemente con el hemisferio derecho, que trabaja el hemisferio derecho, la parte izquierda, la parte del corazón, la parte de la compasión. No como algunos políticos que trabajan preferentemente, o los grandes trillonarios que trabajan preferentemente con el lado izquierdo de su cerebro, que les interesa, no tienen escrúpulos, que no tienen compasión, que les interesa más la lógica. Como en toda la humanidad, la historia de la humanidad, si nos vamos a Lemuria o a la Atlántida, lograron elevarse muchísimo en las tecnologías, en la sabiduría, pero perdieron mucho de su parte amorosa, de su parte tierna, de trabajar con el lado derecho. Ellos trabajaban preferentemente el lado izquierdo. Los náhuatl no, tratan de armonizar los dos hemisferios cerebrales, tanto el masculino como el femenino, tanto la razón como la intuición. Hasta en las mismas palabras, repito, una sílaba es masculina y la otra es femenina. El habla náhuatl es un elevar entonces el nivel de conciencia, es abrir puertas al universo, es enviar decretos, ya lo hemos visto poco a poco, es decretarle, es elevar el nivel de importancia del que nos escucha. Por eso en sí, en náhuatl va a significar honorable, va a significar reverencia. Ellos trabajan entonces con el hemisferio derecho, que es el lado opuesto al que están trabajando. El cerebro izquierdo, repito, busca el amor. El derecho busca el dinero, busca, como actualmente podemos ver algunos políticos que nada más les interesa tener mucho poder. Ese es el trabajar con el lado izquierdo. Entonces el cerebro izquierdo es el femenino y el cerebro derecho es el masculino. Y vamos a decir una palabra muy hermosa para darme a entender más todavía sobre esto. Ellos nunca dicen me duele la cabeza, ¿no? Ellos dicen mo sostengo, mo sostengo, mo sostengo. Mo sostengo, no coco. Me duele tu cabeza, así es esa expresión. ¿Por qué? Porque yo soy tú, ni, te, huatzi, ti, ne, huatzi. Porque yo soy tú,
yo soy tú y tú eres yo. Eso es una expresión hermosísima. No te daño porque me daño. Te amo porque me amo. Y eso se lo dice no solamente a las personas, sino a los 4 elementos de la naturaleza: al agua, al aire, a la tierra, al fuego, a todas las personas. Pero el maya dice, tienen otra expresión muy bonita, los mayas, ellos dicen, y la quech, y la quenya, que va a significar lo mismo, yo soy tú y tú eres yo. Para decir ellos sabio, ya lo comentábamos, tienen una expresión muy hermosa que es la siguiente. Inistli, in Yolot, Yelitzin. ¿Qué significa? Ya vimos que Yolot es corazón. Ya vimos que Istli es obsidiana. O también sabiduría. La metáfora es sabiduría. Entonces, va a significar el rostro y el corazón verdaderos, o tener un rostro verdadero y un corazón firme. Así se dice sabio, el dueño de un corazón firme y de un corazón verdadero. Ellos siempre van a buscar entonces la dualidad. Para decir ellos hablar, dicen Ejécate, Mecate. Mecate de viento. Para nuestra cultura occidental sería ilógico que haya un mecate de viento, pero ellos, para que haya conversación, tiene que haber aire, tiene que haber viento. Si no, no vamos a escuchar a través de él el llanto del niño, la sonrisa de la mujer, el rumor de los mares, el del viento. Por eso, para decir ellos, Ejecat Mecat va a significar conversar, hablar. Tlatoa también va a significar hablar. Tlatoa, hablar, conversar. Pero aprovechando la palabra Tlatoa, vamos a ver también lo siguiente. Tlatoani, el que habla para armonizar a los demás, o sea, es el jefe que vive en el Tlactocan, el que habla para armonizar a los demás. El Tlactocan, ¿qué viene a hacer? La casa donde se armoniza a los demás. Entonces, el Tlatoani, el jefe, va a tener alguien que le apoye. Uno es, en este caso, el Cihuacóatl, que es la persona que tiene diplomacia, que es la persona encargada de la administración. Por ejemplo, Moctezuma y Luis Camina tenían un Cihuacóatl que era Tlacaeli, era el Cihuacóatl, Tlacaeli, el hombre o el diplomático, el hombre que manda, el hombre de la diplomacia.
era la parte entonces femenina. Y el Tecuhtli, el Tlacual tenía su Cihuacóatl. Acuérdense que Coatl es serpiente, entonces es la mujer serpiente. Pero en la metáfora, acuérdense que yo soy hombre y soy mujer. En ese caso, Cihuacóatl va a significar literalmente la mujer serpiente, pero metafóricamente es la persona que administra, la persona que es diplomática. Y Tecuhtli es el hombre recio, el hombre de la autoridad, el que manda. Todo Tlatoani tenía su Cihuacóatl. Ya lo comenté. Moctezuma y Luicamina es el flechador del cielo. Tenía como Cihuacóatl a Tlacael. Estoy buscando darme a entender que el náhuatl trabaja más con el hemisferio derecho que con el izquierdo. Nicaragua significa Nicaragua. Hasta aquí llega el Anáhuac. Anáhuac significa rodeado de agua. O donde se armoniza con el rumor del agua. Eso significa Anáhuac y eso significa Nicaragua. Michoacán y Michigan significan donde abundan los peces. Michoacán. Bien, entonces, el pensamiento náhuatl es dual. Intonan y tota. Intonan. Tota. Va a significar nuestra madre y nuestro padre. Dualidad. Hay otra palabra que los invasores, mal llamados para mí conquistadores, pero por algo se dan las cosas. Pero ya la analizamos, quiero volver a repetirla. No significa Dios, porque los nahuas no tenían dioses, ni sacaban corazones. Es una metáfora. Los toltecas eran unos hombres sabios, unos artesanos muy finos, que con su sabiduría, su forma de expresarse, sus danzas, sus cantos, sus adornos, cómo trabajaban la pluma, las piedras, con eso se ganaban el corazón de la gente. Pero no es posible, ya lo han tratado de hacer, que con un cuchillo de obsidiana sacar el corazón de una persona. Eso es falso, de toda falsedad. El tolteca, su traducción es el hombre de los tulares o el hombre sabio, es el que se ganaba los corazones. Y ya dijimos que en México nuestros ancestros mexicas buscaban un lugar donde los tragara el sol. Tragar el sol es donde no hicieran sombra en un día. Y el único lugar en el mundo es ahí, en la laguna de Texcoco, donde fundaron ellos Mexico Tenochtitlan. Pero significa entonces principio generador. Pero vamos a ver otras palabras para entender mejor todavía lo que es esto. Teyot también significa principio generador. Teyot. Igual que Teo. O principio generador activo. Principio generador activo. Generador
activo. Tet es, ya lo conocemos, es piedra, es montaña. Tet, piedra. Y Nat, Intet significa ciudad, la piedra o el cerro y el lago. Yot significa huevo, yot. Pero no como huevo de gallina, sino como principio generador de vida. Yot, huevo, pero haciendo referencia a que es de donde se inicia la vida, del huevo. Tonatiu es sol. Atonatiu es agua, sol de agua, sol de agua, o cuando llueve con sol. Ejecat atonatiu, viento, sol de viento, viento cálido. Entonces, estamos insistiendo en el pensamiento dual de los náhuatl. Ometecutli, ¿qué significa Ome? Ya lo vimos. Es el 2. Repito los números: C, Ome, Yei, Nahui, Macuini, Chicoses, Chicome, Chicueye, Chinuagui, Maclatliwan C, Maclatliwan Ome, Maclatliwan Yei. Hasta el 13 hemos aprendido. Después ya les voy a decir Maclatliwan Nahui, Castoli, que es el 15, y así hasta llegar a muchos números. Ome, Tecutli, Ustedes ya saben qué significa Tecutli. En este caso es dualidad, protectora. Ome Siwat, que va a significar dualidad paridora. Eso va a significar Omeyocan, donde vive o donde está la dualidad de la esencia de la vida. Ome Yoga. Muchos me dicen que les da trabajo pronunciar el náhuatl si lo separan en dos partes. Por ejemplo, Citlali es estrella, Citlal Inique, la que tiene la falda de estrellas, Citlal Inique, la de las faldas de estrellas, o que tiene estrellas, el cielo, ¿verdad? Estrellas. Sepárenlo y no les va a dar trabajo. Eso significa Citlal Inique. Y Citlaltonac, Citlal, ya vimos que es estrella, Citlaltonac es la energía o el calor. Acuérdense que tona es energía. La energía que viene, la energía de calor que viene de las estrellas.
a fecundar lo que hay en la tierra. Eso significa Citlal Tone, Citlal Inique. Tonactecutli. Tonacatecutli, Tonacatecutli. Tengo que poner el femenino. Tonacatecutli. Sigua ya sabemos que significa mujer. Tecutli ya sabemos que significa hombre. Entonces, ¿qué va a significar el Señor y la señora de la tierra? El Señor y la señora de la tierra. Entonces tengo que poner que Tlali es tierra. La palería, pues donde se vende tierra, porque antes vendían tierra de colores ahí, pero ya ahora venden pinzas, venden muchas cosas, donde se vende tierra para pintar. Eso son algunas palabras del náhuatl y lo estamos recordando de que el habla náhuatl es reverencial, el habla náhuatl es femenino sobre todo, más que masculino. El habla náhuatl es armonioso, es metafórico, es un decreto. Si ustedes van, repito, a las gramáticas a aprender náhuatl, nada más les van a decir, por ejemplo, ¿qué significa náhuatl? ¿O qué significa, cómo se dice tierra? Pero no les dan la otra parte que está atrás de las palabras. Eso es lo importante de estas clases, que yo les comparto el otro significado. Y les pido, de favor, que estudien, pero más les pido que duden de lo que yo les imparto. Investiguen, duden. Porque al dudar ustedes van a buscar en diccionarios, van a buscar en otras fuentes y si me hallan algún error o alguna equivocación, díganme, pero con eso van a aprender mucho. En este caso, el clamatini o el maestro que no hace dudar a sus estudiantes de lo mismo que enseña, no es buen maestro. Muchos de mis estudiantes de náhuatl ya van muy avanzados. Han ido investigando, han ido buscando y van muy avanzados. Entonces, por favor, lean, estudien por su cuenta. La transformación es un proyecto de hágalo usted mismo. Así como esta clase de náhuatl es un proyecto de hágalo usted mismo. Mi filosofía siempre ha sido esa. Nadie enseña nada a nadie. Cada quien aprende lo que quiere aprender y necesita aprender. Y en el náhuatl no se trata solamente de aprender, sino qué sienten, qué les hace sentir esta enseñanza. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Se aprende por el sentir en el náhuatl. Niminos la soca machililia. Tiahui. Tiahui significa fuerza. Tiahui.